¿Toda la humanidad es hijo de Dios? ¿O todos los hombres serán hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Un pensamiento común y una idea o un adoctrinamiento común en las personas es que todos los seres creados, todos los hombres y mujeres son hijos de Dios. ¿Será que toda la creación es hija de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? ¿Conforme a qué somos llamados hijos de Dios? Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. La verdad que quiero transmitir a nuestros corazones, aquello de lo cual quiero hablar esta tarde es lo siguiente: que los hijos de Dios son todos aquellos que están en Cristo, aquellos que mediante la fe han venido a ser herederos según la promesa. Los hijos de Dios son todos aquellos que están en Cristo, aquellos que mediante la fe han venido a ser herederos según la promesa. Hijos según la promesa. El final del capítulo 2, que ya hemos estudiado, y la primera parte del capítulo 3, nos han enseñado acerca de la justificación por medio de la fe. Es decir, que el hombre solo puede ser declarado justo delante de Dios por la fe en Cristo. Esta es una verdad indudablemente bíblica. Esto es algo que la Escritura nos revela, que el hombre puede ser declarado justo solo y exclusivamente por la fe en Cristo. Que somos justificados por la fe. Pablo quiere que sus lectores gálatas entiendan que no hay otro medio de justificación, como algunos otros estaban enseñando a los gálatas. Especialmente quiere que entiendan que por el cumplimiento de la ley, ningún hombre puede ser justificado porque somos incapaces de cumplir la ley. Esto quiere asegurarse Pablo de que entiendan los gálatas. Que ningún hombre puede ser justificado por el cumplimiento de la ley, por las obras de la ley. Es por Cristo, hermanos, iglesia, es por Cristo quien en su justicia perfecta fue a la cruz haciéndose maldición por nosotros, para que entonces nosotros podamos participar por medio de la fe de la bendición prometida a Abraham. Es por Cristo que somos justificados por su justicia perfecta, porque Él fue a la cruz por nosotros, porque su deuda, o más bien, perdón, porque su historial sin deuda fue atribuido a nosotros, injustos pecadores, y nuestra deuda fue transferida a Él, y cargó esa deuda en la cruz, pagando por nuestros pecados. Es por Cristo que somos justificados. Y es por Cristo que nosotros podemos participar por medio de la fe de la bendición prometida a Abraham. Mencionaba yo antes ya que esa bendición de Abraham y esas promesas a Abraham no tienen nada que ver con las bendiciones materiales. Esa prosperidad, esa abundancia y ese éxito de negocios que pudiéramos anhelar y buscar del pueblo judío, no es a las promesas a las que está haciendo referencia la Escritura. Una promesa mayor y una bendición mayor se encuentra en Abraham. Ha sido prometida a Abraham y por medio de la fe podemos participar en esa promesa, por medio de la fe. De modo que, respondiendo a nuestra pregunta inicial, los hijos de Dios son todos los que están en Cristo. Sin duda alguna, no es toda la creación, no es todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra, sino los hijos de Dios son todos los que están en Cristo. No son hijos todos los creados, como no son hijos solamente los judíos, los de linaje, los de raza. Dios prometió a Abraham, hermanos, Dios prometió a Abraham bendición para todas las naciones, para todos los que mediante la fe vendrían a ser hechos hijos de Dios según la
promesa, no por una nacionalidad, no por la adopción de costumbres o tradiciones, sino por la promesa hecha a Abraham. Y de esto vamos a observar ahora. Y el primer precepto que quiero que observemos se encuentra ahí en los versículos 15 al 18. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en estos versos: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. El primer precepto que quiero que consideremos, hermanos, es que esta promesa es una promesa fiel e irrevocable. Somos hijos según la promesa. El que está en Cristo es hijo según la promesa. Y esa promesa es una promesa fiel e irrevocable. Es una promesa que no puede ser anulada, que no puede ser modificada. Es una promesa que ha sido ratificada y tiene que cumplirse. Es esto lo que, con las palabras más claras posibles, Pablo quiere hacer entender a los Gálatas, a sus lectores Gálatas, y también nos quiere hacer entender a nosotros esto. Les dice Pablo en términos humanos, y no quiere decir que Pablo, hermanos, está tratando de diluir el evangelio o adaptarlo a los hombres, de modo que sea aceptable. Más bien está a punto de usar una referencia conocida entre los hombres para que entiendan la veracidad y la firmeza del pacto establecido por Dios para con Abraham. Una promesa fiel e irrevocable. Usted y yo podemos hacer un pacto o una promesa con alguien tan solo con nuestra palabra. Usted puede decirle: mañana vamos a hacer esto, mañana te doy esto, mañana te pago aquello, mañana te entrego lo otro. ¿Qué te parece si tú y yo acordamos en esto? Usted puede pactar, puede hacer una promesa con alguien tan solo con su palabra. Y en realidad no siempre cumplimos con lo que decimos. No siempre cumplimos con nuestras promesas, no siempre cumplimos con nuestros pactos. Pero cuando ese pacto es firmado o sellado, difícilmente puede ser invalidado. Hay una certeza de que se ha de cumplir. Usted dice: bueno, para garantizarme que tú me pagues, ¿qué te parece si me vas firmando un papelito? Y aún más, para garantizarme que tú me entregues lo que te estoy comprando, ¿qué te parece si vamos ante un notario? Y entonces, una vez firmado, sellado, una vez ratificado, imposible es que no se cumpla. Aun si una de las partes no quisiera cumplir, hay un documento que constata que así fue el pacto, que así fue el acuerdo y tiene que ser cumplido. Se puede hacer cumplir por la ley, ¿no? Entonces, hermanos, Dios ratificó el pacto. Dios, digamos, de esta manera certificó el pacto, firmó el pacto. Esta promesa fue repetida a Isaac, el hijo de Abraham. También fue reafirmada a Jacob. Y parece que el apóstol Pablo es a partir de esta última ratificación del pacto a Jacob que considera esos 430 años que él está enlistando antes de que la ley fuera dada al pueblo de Dios. Es que si contamos, si hiciéramos cuentas, desde Abraham hasta Moisés, cuando la ley le fue entregada, no nos dan 430 años. La realidad es que no. Porque tan solo tenemos esos años de por medio en que Jacob y su descendencia habitaron en Egipto y fueron esclavos en Egipto hasta que el Señor les redimió de la esclavitud y les sacó al desierto, y ahí vagaron en el desierto y ahí encontraron la gracia del Señor, quien les dio la ley y quien estuvo con ellos. Entonces,
Parece ser que el apóstol Pablo está considerando esta última ratificación del pacto en Jacob para considerar esos 430 años en que la promesa fue dada y la ley llegó al hombre. Con esto, hermanos, Pablo hace ver, en palabras muy concretas y resumidas, que la ley vino mucho tiempo después. La ley vino mucho tiempo después del pacto. De modo, hermanos, que no puede invalidar la promesa que Dios mismo ratificó. La promesa es vigente y no la anula la ley. El pacto o la herencia que Él mismo certificó no son anulados a razón de la ley. No es que no funcione el pacto o no es que se cumplió parcialmente o totalmente de una generación a otra y ahora era necesaria otra estrategia y Dios acudió a la ley. No es así. El pacto sigue vigente, el pacto fue ratificado, el pacto es fiel e irrevocable. Y Pablo le está haciendo saber esto a los Gálatas. Prestemos atención al punto más importante que Pablo presenta en esta sección. Ve ahí el verso 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Esta promesa, hermanos, esta promesa no solo es fiel e irrevocable por el hecho mismo de que Dios ratificó la promesa, sino que también es una promesa eterna por medio de la descendencia de Abraham, es decir, Cristo, tal y cual como dice este versículo. Es una promesa fiel e irrevocable, es una promesa eterna por medio de la descendencia de Abraham, que es Cristo, el Mesías prometido. Así es que, hermanos, iglesia, la promesa no termina ni tiene cumplimiento o caducidad con ciertas generaciones después de Abraham. Es decir, que si Dios hubiese prometido solamente a ciertas generaciones de Abraham, la promesa hubiese tenido cumplimiento y la promesa hubiese tenido un final. No tiene su cumplimiento en la ley ni es anulada por la ley. No quiere decir que cuando la ley llegó y el pueblo tuvo una manera de vivir acorde a los mandamientos de Dios, entonces la promesa quedó anulada y recayó la responsabilidad en todos y cada uno de los integrantes del pueblo y dependiendo de su comportamiento agradarían o no al Señor y recibían el favor de Dios o no. No queda invalidada la promesa. La promesa es fiel e irrevocable, hermanos. No olvide esto. Pues esa promesa tiene cumplimiento en Cristo. La promesa es fiel e irrevocable porque esa promesa tiene cumplimiento en Cristo. Y permanece eternamente segura en Él para todos los que creen. Porque sigue siendo una promesa vigente, fiel e irrevocable. Porque es una promesa eterna que está guardada en Cristo para todos los que creen. Y este es nuestro segundo precepto que vamos a considerar el día de hoy. Esa promesa fiel e irrevocable es también una promesa para todos los que creen. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada.
De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Una promesa para los que creen. Inicia el verso 19 con la pregunta entonces, ¿para qué fue dada la ley? Quizá hay algún creyente entre nosotros que dice, bueno, y si somos salvos por la fe, y si hemos encontrado el favor de Dios por medio de la fe en Cristo, entonces ¿para qué es la ley? Si el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, si ya había sido dada la promesa en Cristo, ¿con qué finalidad ha dado Dios la ley? ¿Qué propósito persigue la ley? Por un lado, hay quienes, como los judaizantes, pueden pensar que la ley fue dada para ser cumplida de modo que al cumplirla puedan encontrar el favor de Dios. Hay quienes piensan esto, que la ley persigue este propósito, ser cumplida y al ser cumplida encontrar el favor de Dios. Eso es un sistema legalista que persigue las obras y el cumplimiento de estas para ganar el favor de Dios. O hay quienes pueden descartar todo precepto ordenado bajo la idea de que ya Dios nos ha justificado, entonces no es necesario la obediencia a las normas de Dios, porque vivimos bajo la gracia. Y entonces podemos vivir como nos plazca, como podamos, como bien entendamos, porque estamos bajo la gracia y la ley no tiene ningún cumplimiento en nosotros, ninguna injerencia en nosotros. Fíjese cómo son dos posturas completamente extremas y peligrosas. Una es un sistema legalista y el otro es un sistema liberalista que nos lleva a menospreciar la gracia, a hacer un abuso de la gracia, viviendo en una supuesta libertad que no es más que un libertinaje. Y la otra nos lleva a establecer normas y preceptos por encima del evangelio y a considerar que somos capaces de ganar el favor de Dios por el cumplimiento de las obras. Y ese sistema legalista comúnmente nos llevará a ser muy severos con el pecado de los otros mientras somos muy permisivos con nuestro propio pecado. Y el sistema liberalista nos llevará a ser muy blandos con cualquier falta en el supuesto de que vivimos bajo la gracia. Hablando entonces del propósito de la ley, Pablo dice que primeramente la ley fue dada para regular la conducta pecaminosa del hombre, para restringir el pecado en nuestras vidas. ¿Para qué existen las leyes civiles en nuestro país? Vamos a pensar en las leyes de tránsito. Tan solo hace unos días ha estado circulando en las redes sociales con mucho énfasis las famosas noticias de Plaza Las Américas y los letreros de no estacionarse, que no le hacen ningún ruido a la gente, ¿no? Hermanos, ¿para qué existe un señalamiento de tránsito? Para que camine más y haga ejercicio. Para sacar buenas mordidas o buenas tajadas. Bueno, a veces se usa de eso, ¿verdad? Pero no es el fin de los señalamientos de tránsito. ¿Para qué existe un reglamento de tránsito? Es para regular, hermanos, para restringirnos de un abuso de nuestras supuestas libertades y no andar chocando en cada esquina el montón de carros. Si aún así, existiendo señalamientos de tránsito, un par de letreros en cada espacio diciendo no estacionarse, una fila enorme de carros. Unos postes indicando no estacionarse, una fila de carros. Imagínense si no existieran esos señalamientos, si no existieran las leyes de tránsito, si no hubiese leyes que regularan nuestra conducta en el país. ¿Se imagina cómo viviríamos? Me imagino un grupo de monos aventándose cáscaras de plátano y arrancándose los pelos unos a otros como desquiciados. Las leyes sirven para normar nuestra conducta, para restringirnos en cuanto a nuestras supuestas libertades o el abuso de nuestras libertades. Dios dio su ley para normar la conducta del hombre. Y eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Él dio su ley para regular la conducta pecaminosa del hombre. Lo segundo que Pablo hace notar en cuanto al propósito, el carácter de la ley, es que la ley fue temporal, hasta que viniese la simiente, después de lo cual ya no era necesaria
la ley. Y en tercer lugar, Pablo presenta la ley como inferior por la forma en que fue entregada. Y ese es un punto muy interesante que menciona Pablo. Mientras que Dios hizo sus promesas directamente a Abraham, la ley fue ordenada por medio de un mediador. Pablo lo menciona así. La ley fue entregada por medio de un mediador. De hecho, hubo dos mediadores. Los ángeles, que representan a Dios, y Moisés, quien representaba al pueblo, a los hombres. ¿Cuál es el punto aquí? De este modo, Pablo presenta el carácter unilateral del pacto, en contraste al carácter de la ley. El carácter unilateral del pacto, es decir, que de haber existido un mediador del pacto, este dependería de dos personas. Ambas tendrían responsabilidades. Pero dice Pablo, Dios es uno solo y Dios hizo su promesa sin que mediara nadie. De modo que solo Dios tenía la responsabilidad de cumplir. Ese es el carácter del pacto, hermanos. Ese es el carácter de la promesa. Una promesa unilateral. Dios prometió y Dios hace cumplir su pacto. Y Dios asume toda la responsabilidad conforme a su carácter fiel. Hablamos la semana pasada del Gesed de Dios, de las misericordias nuevas de Dios cada mañana, de su amor leal al pacto. Y Dios, siendo leal a su pacto, hace cumplir su palabra, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es inmutable. Conforme a su carácter, Él cumplirá su promesa. Y Él prometió, y Él cumplirá. Y el carácter del pacto es unilateral. De modo tal que, independientemente de lo que usted pueda hacer o no hacer, Dios cumplirá su pacto. Dios cumplirá su promesa. Por eso no depende de las obras de la ley. Por eso no depende del cumplimiento mismo de la ley. De lo contrario, dice el apóstol Pablo, ve ahí en el versículo 21, entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Y aquí nos lleva el apóstol Pablo a pensar en el carácter de la ley misma. El carácter de la promesa es distinto al carácter de la ley. Y no necesariamente, dice Pablo ahí, que son contrarios. Pablo plantea la pregunta, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y tenemos que notar esto, hermanos. Tenemos que notar esto, que la ley nunca fue dada con el propósito, ni mucho menos tiene la capacidad de impartir vida. El propósito de la ley, querido hermano, el propósito de la ley nunca fue impartir vida. La ley no tiene capacidad de dar vida. Lo que la ley hace, y Pablo lo menciona en esta porción que hemos leído, lo que la ley hace es mostrarnos nuestro pecado y nuestra incapacidad, de modo que seamos guiados a la necesidad de un Salvador que es Cristo. Es presentada la ley como nuestro ayo, como nuestro tutor. ¿Qué hace usted con un niño pequeño? Lo toma de la mano y aunque no quiera le dice, dame la mano. Vas a cruzar la calle conmigo porque tú no puedes cruzar la calle solo. Eres incapaz de cruzar la calle solo. Y no soltará su mano hasta que observe en él la capacidad de cruzar la calle solo. Caminará con él y le llevará de la mano y le guiará a un lugar seguro como su tutor. Y es lo que la ley hace. Nos toma de la mano y nos muestra nuestro pecado y nuestra incapacidad y nos lleva de la mano y nos guía a nuestro Salvador, a la necesidad de un Salvador, y nos presenta a Cristo como ese Salvador. De este modo,
los que por la ley reconocen su injusticia a causa del pecado y creen que solo en Cristo hay justificación de pecado y verdadera vida, son esos los que participamos de la promesa por creer por fe. Son esos los que son llamados hijos de Dios, los que creen, los que entienden su condición de pecado por lo que la ley misma ha mostrado, los que entienden su incapacidad para redimir sus propias vidas de pecado, los que entienden su necesidad de Cristo y contemplan a Cristo y creen a Cristo y por fe aceptan de la gracia de Cristo para salvación. Esos son los que son llamados hijos de Dios. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Son hijos de Dios aquellos que han creído. Mas a todos los que creen les ha sido dada la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. De modo que esta promesa es una promesa para los que creen. Alguien podría decir, ¿eso es exclusivismo? Sí, es una promesa exclusiva para los que creen, para los que han creído por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, en aquel que fue prometido desde la eternidad pasada. Cuando leemos en esta porción de los Gálatas, esta palabra, la simiente, sin duda alguna nos remonta a Génesis en el capítulo 3, cuando Dios promete a la humanidad y sentencia a la serpiente que pondrá fin por medio de la simiente de la mujer. Es esta proclamación temprana del Evangelio, de la promesa de Cristo, nuestro Redentor. Y nunca ha habido otro plan divino, sino Cristo, Cristo el Señor. De modo que el que cree en Cristo recibe la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. La promesa es para aquellos que creen, no para el que cumple la ley, no para el que sigue un sistema de normas, no para el que adopta una nacionalidad o se suma a una nacionalidad, sino para aquel que cree en Cristo. Y vamos a ver en la siguiente porción que esto, independientemente de su etnia, de su nacionalidad, de su raza, porque esa es una promesa para los que están en Cristo. Y leemos la última sección del pasaje del día de hoy. Una promesa en Cristo. Versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Pero ahora ha venido la fe. Comienza así el verso 25. Ahora ha venido la fe. Pablo ha dicho que aquellos que estaban bajo la ley aguardaban a esta fe. Ahora ha venido la fe. ¿Y qué ha producido esta fe? ¿Qué ha traído consigo esta fe? Ha venido la fe. Ya no estamos bajo la guía. Todos ustedes, escuche bien, todos ustedes son hijos de Dios por el cumplimiento de la ley. No. ¿Por su nacionalidad judía? Tampoco. No por su etnia, no por su raza, no por sus costumbres y sus tradiciones, no por su obediencia a los preceptos de la nación o aún a los preceptos divinos. Ya no estamos bajo la todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a los Gálatas aquella verdad que le ha sido predicada del Evangelio, aquella verdad de la cual los Gálatas estaban alejando por escuchar otro supuesto evangelio. Estaban estos judaizantes que estaban predicando a Cristo y algo más, que estaban predicando la gracia y algo más, que estaban predicando la libertad en Cristo
pero la sumisión a la esclavitud de las leyes y tradiciones judías. La circuncisión, el lavamiento de utensilios, manos, cuerpo, la purificación de las cosas. Recuerda Pedro, nuestro hermano Marcos nos habló de esta sección, ¿no? Pedro, habiendo creído, siendo un predicador del evangelio, sentado a la mesa entre sus hermanos gentiles, cuando vienen sus hermanos judíos se retrae y se aleja de los hermanos gentiles. Y Pablo le llama hipócrita. Y había jalado consigo a Bernabé. Y este es lo que estaba moviendo el corazón y los pensamientos de los Gálatas. Y Pablo les recuerda, no olviden esto. Pablo les tiene que reafirmar en esta verdad. Estamos memorizando una porción de los Gálatas que nos lleva a esto, a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este es el objetivo de Pablo, que los Gálatas permanezcan firmes en la libertad que Cristo les hizo libres. Y les recuerda que todos los que han creído son hijos según la promesa. Que todos los que están en Cristo son hijos según la promesa. Esa promesa que es fiel e irrevocable para todos los que han creído. Esa promesa que es fiel e irrevocable para todos los que están en Cristo. Ese es un argumento más, hermanos, del por qué creemos en una salvación eterna y segura. Porque la promesa es fiel e irrevocable para todo el que cree, para todo el que está en Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. La identidad de estos nuevos creyentes no se encontraba en las prácticas, no se encontraba en la obediencia de las leyes, no se encontraba en las obras. La identidad de estos nuevos creyentes se encontraba en Cristo. Cuando usted y yo vamos a las aguas del bautismo, después de haber puesto nuestra fe en Cristo, lo que proclamamos públicamente, el testimonio que damos públicamente es esta identificación con Cristo, en su muerte, como muertos al pecado, en su resurrección, como vivos para nueva vida. En esta práctica nos identificamos con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con aquellos que también hemos creído y que estamos en Cristo, los que participamos de la promesa. Nos identificamos con la familia de fe. ¿A razón de qué? A razón de la misma fe, la fe de Cristo. La fe en el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No a un sistema de leyes y ordenanzas. No a un sistema o a una etnia o a una nacionalidad. Sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos identificamos con Cristo. Como muertos al pecado y como vivos para nueva vida. Hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo nos hemos revestido. ¿A qué les suena esto? ¿No es acaso otro de los versos que estamos memorizando? ¿Les sirve de práctica? ¿Qué dice Gálatas 2:20? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De Cristo hemos sido revestidos. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. De modo tal que cuando Dios nos ve en nosotros a Cristo, su Hijo. Cuando Dios nos ve en nosotros a sus hijos, participantes de la promesa y herederos de la promesa juntamente con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Aquellos que están en Cristo participan de toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es una promesa para todos los que estamos en Cristo, fiel e irrevocable,
para todos los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo hemos sido revestidos. Esa idea de revestidos nos puede hacer pensar en esa nueva identidad, en ese nuevo hombre en el cual hemos sido y seguimos siendo transformados. Pero también nos habla de esa identidad que de Cristo recibimos, que Cristo es en nosotros y que Dios ve en nosotros a Cristo su Hijo. De modo que no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho, somos aceptados. Y el favor de Dios es para con nosotros, porque estamos en Cristo. Porque esta promesa es para los que están en Cristo. He citado hace un momento la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que está en Cristo pertenece a Dios, es de la familia de Dios y tiene la vida que en Cristo está escondida. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios no tiene la vida que en Cristo nos ha sido dada. El que está en Cristo, el que ha creído al unigénito Hijo de Dios, le ha sido dada el derecho, la potestad de ser llamado Hijo de Dios. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les fue dada la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los que están en Cristo, hermanos. De modo que la pregunta sería, ¿está usted en Cristo? ¿Ha creído usted en la promesa por medio de Cristo? ¿Ha observado en la ley su incapacidad de cumplir? ¿Ha observado en la ley su incapacidad de redimirse a sí mismo? ¿Ha observado su culpa y ha contemplado la necesidad de un Redentor? Ese Redentor es Cristo el Señor. Ese Salvador es Cristo el Señor. Y si usted ha creído por la fe que en Cristo y solo en Él hay justificación del pecado, salvación y nueva vida, y si usted ha creído esta verdad, entonces está en Cristo. Si usted está en Cristo, usted es participante de la promesa por medio de la fe. Es heredero de Dios. Es un hijo según la promesa. Dice en el verso 28 Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. No es que esté erradicando estas cosas. No es que no importan ya los sexos y la distinción clara, como desde el Génesis la Escritura dice, varón y hembra los creó Dios. Pablo está haciendo este énfasis en el hecho mismo de la distinción de los judíos para con los gentiles o de los gentiles mismos para con los judíos. Ese problema étnico que se estaba desenvolviendo entre los gálatas también a razón de la exigencia de los judaizantes a adoptar las tradiciones y obedecer las leyes judías. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Recuerda que Pablo vino a los apóstoles en Jerusalén y estando entre ellos los judaizantes insistían en que aquel gentil compañero de Pablo se circuncidara? Y Pablo dice que para no someterse nuevamente a esclavitud no hicieron caso de estas cosas, porque no hay más esclavitud, porque no hay judío ni griego en Cristo. Todos los que han creído, todos los que estamos en Cristo, hermanos, somos uno solo en Cristo Jesús. Y vea estas hermosas palabras del verso 29 con las que cerramos esta sección. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Comenzamos preguntándonos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son todos aquellos que están en Cristo, aquellos que mediante la fe han venido a ser herederos según la promesa. ¿Está usted en Cristo? ¿Ustedes son de Cristo? Entonces son descendientes de Abraham.
No por el cumplimiento de las obras de la ley, no por la nacionalidad, por la etnicidad, sino herederos según la promesa. Los hijos de Dios son todos aquellos que están en Cristo. Aquellos que mediante la fe han venido a ser herederos según la promesa. Todos aquellos que han creído. ¿Está usted en Cristo? Es usted hijo según la promesa. Somos hijos según la promesa. Y aquí Dios recibe toda la gloria. Es por eso que afirmamos con toda seguridad y creemos por fe lo que la Escritura misma nos revela, que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie tengamos de qué jactarnos. La salvación es del Señor. La salvación viene del Señor. Nosotros simplemente somos recipientes de su gracia. Inmerecidamente el Señor nos hace participar de toda bendición espiritual. El Señor nos hace partícipes de la bendición prometida a Abraham cuando nosotros, creyendo en la promesa del Redentor, encontramos a Cristo nuestro Salvador y de Él recibimos salvación y vida eterna. Y estando en Cristo, venimos a ser hechos hijos de Dios. Hijos según la promesa. Y hermanos, hermanas, nadie nos quitará ese título. Legalmente somos hijos y coherederos con Cristo. No hay vuelta atrás. El pacto es fiel e irrevocable. Y aquel que ha creído está en Cristo y ha sido revestido de Cristo. Ha sido bautizado en Cristo y ha sido revestido de Cristo, y es un heredero según la promesa. Es un heredero según la promesa. De modo tal que no hay algo que usted tenga que hacer, incluso no hay algo que usted deje de hacer, que cambie la fidelidad, el gesed, el amor leal de Dios a su pacto. Él cumplirá, porque Él ha prometido. Solo, hermanos, que somos llamados a vivir dignamente, conforme a nuestro llamado. Si somos hijos, somos llamados a vivir como hijos. Pero esto es solo comercial, porque de esto hablaremos la siguiente semana. De esto hablaremos la siguiente semana. Hoy hemos establecido el precepto doctrinal acerca de quiénes son los hijos de Dios. Los hijos según la promesa, los que han creído, los que están en Cristo, los que han confiado en el fiel e irrevocable pacto de Dios dado a Abraham. De modo que, si usted está en Cristo, una vez más lo repito, es un heredero según la promesa. Somos descendientes de Abraham. No es que vamos a investigar nuestros títulos, nuestros apellidos, a ver si es cierto, no tiene que ver con la etnicidad, sino por medio de la fe. Hemos sido justificados, hemos sido adoptados, somos parte de la familia de Dios. Empezamos leyendo Efesios también así antes de entonar nuestro primer himno hoy. Somos la familia de Dios. Somos un mismo y solo cuerpo. Independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra cultura, independientemente de nuestras regiones y tradiciones, somos uno solo mismo en Cristo. Y hemos hablado antes que esa unidad nos las brinda las verdades gloriosas del Evangelio. Somos uno por razón de nuestra misma y única fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Somos hijos según la promesa. Y si hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué grande bendición! ¡Qué gloriosa bendición! ¿Y qué hemos hecho para recibir esa promesa? Nada. Por pura gracia, hemos sido llamados hijos. No por obras, para que no podamos decir, yo me porté muy bien, yo obedecí tanto, yo fui tan fiel, yo busqué a Dios con tantas fuerzas. No, Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos amó, Él nos salvó y Él nos apartó y Él nos guarda eternamente seguros para su gloria, para su reino. Somos hijos, vivamos como hijos. Le repito, esto lo vamos a ver la próxima semana.
¿Ok?